Hola, buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto vernos de nuevo. Ahí vamos, ¿verdad? Con todo lo que pasa, vamos avanzando en el Señor y con Él. Y gracias a Él. Sean todos bienvenidos. En esta mañana los queremos animar a que busquen a Dios cada día con todo su corazón, a que no nos cansemos de buscarle, de perseverar. Y su palabra dice así en Josué capítulo 1, dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, en todo tiempo. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que ustedes vayan. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana a poder perseverar, seguir, ser valientes cada día, buscándole de todo corazón, cada uno de nosotros, y impulsando a nuestros hijos, nuestra familia, todos juntos buscando al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos permites, en el que podemos buscarte, en el que podemos estar aquí delante de ti, Señor, para alabarte, adorarte, para recibir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en este hermoso libro de la ley, en la Biblia, en tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a poder estar pegados a ellos de día y de noche, porque poderoso eres tú para hacer todas las cosas. Bendícenos, Señor, bendice este tiempo que tendremos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos tienes aquí para poder, Señor, estar juntos y alabarte, adorarte y aprender y meditar en este hermoso libro de la ley que es tu palabra, Señor. Te damos gracias y te rogamos que tú bendigas ese tiempo, todo lo que vamos a hacer en nuestros días, Señor, y todo lo que somos, Señor. Te damos gracias porque te lo debemos a ti. Gracias, Señor, te damos a través de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a comenzar este tiempo de alabanza, así que usted allá en su casita, por favor, busque Salmos. Y dice así su palabra, el Salmo 19, desde el versículo 1 en adelante, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, Él es más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. El Señor es digno de suprema adoración. Gracias le damos a Dios. Y aquí estamos, mi hermano, para poder alabarle y adorarle por su grandeza. Dios les bendiga. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos,
el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón entona la canción. Oh, para ti, Señor, para ti, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón, mi corazón, oh, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, mi corazón, mi corazón, oh, entona la canción. Para ti, Señor, para ti, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, vamos. Mi corazón entona
Levanta tus manos, mi hermano, di mi corazón, oh, entona la canción. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande eres tú, Señor Jesús, y ya que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y ya que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, y ya que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Señor, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea
que está sentado en el trono, Jesús, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y te invito, mi hermano, aquí en tu hogar, tú levantes tus manos al cielo, dale gracias al Señor con todo tu corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. A lo mejor como nunca lo has hecho junto a tus hijos, tu esposa, dale gloria al Señor. Insta a tus hijos a que levantemos todos nuestras manos al cielo y digamos: gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Por eso hoy, Señor, como un solo cuerpo, en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos países, incluso en distintos horarios, te decimos, Señor: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Escucha tu voz, hermano, y canta y a tu Señor y dile: que está sentado, que vive, sea la gloria, sea la gloria. Una vez más iré, que está sentado en el trono, Señor. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, Señor, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, Señor. La gloria, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. Tu iglesia hoy, Señor, está viviendo un tiempo donde necesitamos entender, Señor, a qué hemos sido llamados. Que es, Señor, a conocerte a ti, para poder darte a conocer a otros. Es imposible, Señor, que otros puedan conocerte si no te conocemos. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros no hemos podido siquiera hablar ni predicar a nuestra familia porque no te conocemos, Señor, ni siquiera sabemos qué decir. Por eso te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Y sabemos, Señor, que a pesar de todas las cosas, tú estás en control absolutamente de todo, Señor. Por eso estamos confiados en ti, Señor. Confiados en ti. Nuestro temor, Señor, humano,
desaparece con tu amor. Por eso tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios no da cabida al temor. Y aunque el temor aparece, ese perfecto amor que nos llena echa fuera el temor, no le da lugar, no le da cabida. Por eso confiamos en ti, Señor, y te damos gracias. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, iglesia. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, dile: milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vamos a la iglesia. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, obrando. Aquí estás, obrando en mí, Señor, te adoraré, aquí estás sanando, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, Señor, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, Señor. Milagroso,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh Señor, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Sabemos que tú estás en control, Señor, de toda situación y circunstancia. Por eso tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz porque aunque no te podamos ver, Señor, aunque no te podamos incluso sentir, aunque a veces nos falte, Señor, aunque a veces tengamos muchas adversidades, sabemos que tú estás obrando, Señor, que estás en control de todo. Por eso tenemos paz en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira, grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Oh Señor, tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú?
bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, tú escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre. Te adoraré, para siempre te adoraré, Señor. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Una vez más, tú eres grande, tú eres grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Oh Señor, damos nuestras manos y te decimos: tú eres santo, digno de suprema adoración. De todo lo creado alabe tu poder. Todo lo creado, que todo lo creado alabe tu poder. Todo, Señor, todo te adore, que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Cada uno de nosotros te adore, Señor. Que todo lo creado alabe tu poder. Cierra tus ojos, mi hermano. Damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todos estos días que tenemos una vida diferente. Hemos tenido que aprender, Señor, a vivir de manera diferente. Gracias por la necesidad, por los problemas. Muchas gracias, Señor, por lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias,
porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Señor. No tenemos duda. Por eso confiamos en ti, esperamos en ti, y anhelamos, Señor, más cada día más. Y queremos que tú hagas tu obra en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y cada canto que hemos hecho el día de hoy, Señor, viene a nuestro corazón, porque en verdad reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, absolutamente nada. No tendríamos fuerza para seguir. No tendríamos el valor, Señor, de enfrentar las situaciones que estamos enfrentando. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón, a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos estén bien. Como les hemos dicho las semanas atrás, que estén al pendiente de las redes sociales, básicamente porque todo el material que estamos haciendo, devocionales, materiales para hombres, mujeres y niños, va en pos de que usted pueda ser edificado en su casa. Como les hemos dicho, que aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos, y sin lugar a dudas está cumpliendo la palabra del Señor en nuestras vidas y en este tiempo. Así que les invito a que estén al tanto, respondan ahí por favor en los grupos de WhatsApp, de mujeres, de hombres, manden las tareas de sus hijos, sean diligentes en eso para que pueda ser la familia completamente edificada. Estamos en nuestra semana número 7 ya de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, y nuestro texto base de estas semanas ha sido Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta semana número 7, hoy vamos a responder una pregunta crucial en esta serie, que es: ¿cómo andamos en el Espíritu? Entonces, está exponiendo aquí en Gálatas 5:25
lo que es una vida fructífera, una vida entregada a los propósitos de Dios. Y este texto nos muestra las dos etapas de la vida cristiana respecto al Espíritu Santo. Vemos claramente que el texto se divide en dos etapas, y esto es lo increíblemente sabio del texto en Gálatas 5, porque los versículos anteriores nos muestran el resultado de la llenura del Espíritu en el carácter del cristiano. Y lo hemos visto ya la semana pasada, también lo vimos y lo estudiaremos las próximas semanas, que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de la llenura, el resultado de, mientras más tengo del Espíritu, más tengo estas características. Por eso dice el 5:22, más el fruto, el resultado del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 9 manifestaciones que son la obra visible del Espíritu en nosotros. Lo que muestra en sí es la llenura del Espíritu en las vidas de los creyentes. Son el fruto de estar lleno. Lo repito, el fruto de estar lleno del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. Y en nuestro texto base, ahora después de algunas semanas, podemos comprender la obra del Espíritu y nuestra responsabilidad. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu es una frase que encierra todo lo que el Espíritu ha hecho por nosotros. Él nos ha dado vida, y eso es lo que hemos llamado en semanas anteriores la regeneración. El Espíritu Santo que nos ha hecho vivir. Ahora Él está en nosotros, nos ha dado vida por medio de Cristo. Y eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento o como nacer de nuevo, que es lo que a la larga hace a las personas y ha hecho de nosotros nuevas personas. Nosotros éramos enemigos de Dios, le dábamos la espalda a Dios porque no conocíamos a Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural, esto es, quien no ha nacido de nuevo, el hombre común sin Cristo, el hombre en su estado natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, porque se entienden espiritualmente. Para nosotros poder comprender el Evangelio, nosotros tenemos necesariamente que recibir una nueva vida de parte del Espíritu Santo. Por eso a mí una de las historias que más me gusta de la Biblia es Juan capítulo 3, donde Jesús está con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:3, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra ver en el griego significa discernir, comprender, entender. Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que no nace, el que no tiene una nueva genética del cielo, no va a discernir, no va a comprender, ni va a entender las cosas espirituales. Por eso todo comienza con la obra de regeneración de mi alma. Y esto es lo que el Espíritu ha hecho por nosotros. Él nos ha dado nueva vida, un nuevo nacimiento por medio de su poder. Me ha cambiado el corazón. Dice la Biblia que yo tenía un corazón de piedra y Él puso uno de carne. Por eso el apóstol Pablo exhorta de manera clara en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si hemos nacido de nuevo, si estamos capacitados por el Espíritu, quien nos dio nueva vida, ahora andemos por el Espíritu. Entonces la primera parte ya se cumplió, es la regeneración, lo que hace Él en nosotros. Y ahora la segunda parte, andemos también por el Espíritu, tiene que ver con nuestra santificación. Ahora, aunque nosotros no participamos de la primera parte de la regeneración, porque esto es una obra de Dios, nosotros solo hemos respondido en fe. Nos movemos en respuesta a su amor. Primero de Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces nosotros nos movemos hacia Él y hemos nacido de nuevo. Ahora, en mi caminar cristiano yo sí tengo una participación, obviamente ayudados por el Espíritu. Es más, lo vimos la semana pasada, guiados por el Espíritu, empujados por el Espíritu, llevados por el Espíritu, confrontados por el Espíritu. En esto Él me ayuda, pero quien tiene que dar esos pasos somos nosotros, soy yo.
El andar es mío. Esto es lo que dice la segunda parte del texto. Si vivimos por el Espíritu, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu, ahora nos toca a nosotros andar también por el Espíritu. Y hay 3 términos que se utilizan en la Biblia que ocurren en el momento de la regeneración, el nuevo nacimiento, que a veces la gente los confunde. Por eso quiero separarlos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando viene el Espíritu sobre nosotros, ocurren 3 cosas. Primero, el Espíritu Santo nos bautiza, lo que se conoce bíblicamente como bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento nos bautiza, lo hablaremos más adelante para profundizar respecto al tema, pero es impresionante ver lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, de quien no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, una persona que se arrepentía visiblemente era bautizada por Juan el Bautista en agua. Dice: pero cuando venga el Mesías, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces esto ocurre en la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella, nos hace propiedad de Dios de manera imborrable e indeleble. Dice que todos tenemos el sello del Espíritu Santo en Efesios 1:13. Y número 3, el Espíritu Santo nos hace su templo. Primera de Corintios 6 nos habla que el Espíritu, al regenerarnos y habitarnos, nos ha hecho su templo, donde Él habita, es en nosotros. Muchas personas entonces hacen ciertas diferenciaciones en estos aspectos. Yo lo explicaré, sobre todo el sello y el bautismo, en un par de semanas más, pero en sí, para adelantarme un poco, estas 3 acciones ocurren en un mismo momento. Y todas estas acciones nos hablan del momento inicial donde el Espíritu Santo llega a la vida del creyente. Su bautismo, su sello, su presencia, todo esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, comprendiendo esto, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros ya está completo. Y la única cosa que nos habla la palabra de Dios que tenemos que hacer nosotros con respecto al Espíritu Santo es: sed llenos del Espíritu, andad en el Espíritu. Esta llenura entonces tiene que ver con nuestra participación y depende de nuestra participación para que podamos ser llenos del Espíritu. Comprendiendo esto, quiero explicar algunos términos, o términos que han generado de algún modo algunas confusiones en la iglesia actual, que impiden llevar a la práctica esto de andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu, porque están confundidos en lo que representa cada término en sí mismo. El ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu es algo igual, pero vivir por el Espíritu es el inicio. Por eso estamos generalmente guiados en estos términos por ideas, experiencias o lo que nos han dicho que son. El vivir por el Espíritu es la regeneración, el inicial. Pero ahora nos toca a nosotros ser llenos del Espíritu y andar en el Espíritu. Y a veces confundimos todos estos términos y pensamos que es toda una misma cosa. Por eso el primer grupo de conceptos erróneos es que hay una confusión entre bautismo y llenura del Espíritu. Y yo les voy a explicar de dónde viene esta confusión del bautismo versus la llenura. Primero, proviene de no distinguir en el libro de los Hechos el bautismo del Espíritu por un lado y la llenura del Espíritu por otro lado. De hecho, la razón de la confusión parece provenir de que en Hechos el bautismo del Espíritu Santo fue acompañado de la llenura en muchos casos, pero no en todos. Y esto es algo que explicamos muy profundamente la semana pasada, hablando respecto a la llenura del Espíritu. Y aquí surge una confusión, porque vemos en el libro de los Hechos cómo al momento de ser bautizados por el Espíritu Santo, muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo consideramos a veces una misma cosa, siendo dos totalmente diferentes. Lo que vemos en Hechos son 2 increíbles acciones del Espíritu en el mismo momento, que las podemos discernir solamente a la luz de los otros versículos. Y a veces no a la luz de lo que los mismos textos nos dicen. Lo explico. Por ejemplo, Hechos 2, 1 al 4. Dice:
Yo lo voy a leer Nueva Traducción Viviente. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Pregunta, ¿qué ocurrió ese día? Todos simultáneamente fueron bautizados en el Espíritu, que en sí no tiene relación con las lenguas. Fueron bautizados en el Espíritu, fueron llenos del Espíritu y fueron capacitados por el Espíritu. Fíjese, fueron bautizados. ¿Y dónde vemos eso? En la plenitud del Espíritu en ellos. Vino a habitarlos, vino a tomar el lugar que ellos estaban dando. Ellos llevaban días esperando, a la espera de ser invadidos por el Espíritu, el Consolador prometido por Jesús. Y ellos estaban esperando mientras llegaba la promesa del Señor. El Señor les prometió que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y para que ellos pudieran ser testigos, necesitaban ser llenos, saciados del Espíritu. Y dice la Biblia que ellos podrían ser testigos, martureo, mártires, Jerusalén, Judea, Samaria y en lo más lejano de la tierra. Esto quiere decir, lo que ellos necesitaban inicialmente era Dios en ellos. No solo con ellos, sino ahora en ellos, el Espíritu Santo en ellos. Ahí vemos que fueron bautizados. El Espíritu Santo se posó de manera individual sobre cada uno de ellos. Segundo, ¿dónde vemos que fueron llenos? En la capacidad que tienen ahora de salir de su escondite y salen a predicar. Ya no les importa lo que les pueda pasar. Ahora están llenos de Dios. El perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Había tanto de Dios en ellos que el temor se desvaneció. No tenía lugar en su ser el temor. Ahora pueden salir del aposento alto y predicar a los oyentes, a quienes se habían juntado ahí, para ver qué ocurrió con el estruendo. Producto de esta llenura del Espíritu Santo, no solo los habita y los sella, sino que ahora los capacita para una gran obra. ¿Y dónde vemos la capacitación de Dios? En los idiomas. Ellos en un instante sabían hablar fluidamente, de modo perfecto, que pudieron predicar, hablar las maravillas de Dios a quienes venían de distintas naciones y asimismo traducir el sermón del apóstol Pedro. Ahora, como están juntas las dos acciones del Espíritu, la gente considera que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. E incluso se cree que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo sí o sí viene acompañado de hablar lenguas o nuevas lenguas. Entonces, a la luz del texto, podemos ver que el día de Pentecostés sucedieron tres cosas: el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que provocó que el Espíritu Santo les capacitara. 120 hermanos que ahora estaban en el aposento alto. Veamos un texto aclarador en Hechos 4:8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Wow, no por quien realizó, o sea, quien realiza el milagro, ellos no se atribuyen en ningún momento la sanidad, es Cristo el que sanó. Y aquí vemos la diferenciación. Dice que Pedro recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Lo recibió, claro, él era de los 120. Ahí él fue lleno del Espíritu. Recibió también el bautismo, la plenitud del Espíritu. Él ahí estaba, en ese lugar, recibió esa misma llenura de los otros 120. Pero ahora el texto dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, mostrándonos que es una experiencia diferente del bautismo. La primera llenura lo capacitó y los capacitó a los hermanos en idiomas.
está, por decirlo de algún modo, segunda llenura, o esta segunda vez que vemos la llenura, capacitó a Pedro, dice, para predicar de manera certera y convincente bajo la unción del Espíritu. Él ya lo había recibido, ya fue bautizado, ahora estaba lleno del Espíritu nuevamente para predicar el Evangelio. 4:31 de Hechos, dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es interesante porque estos hermanos, si usted lee el capítulo 4, habla de que Pedro y los apóstoles fueron amenazados por predicar la palabra y predicar de Cristo. Fueron amenazados de muerte. Y luego de una predicación de Pablo, la primera se convirtieron 3,000, la segunda 5,000 personas. Imagínense, era un avivamiento enorme. Y acá vemos que las personas volvieron a tener miedo. Fíjense, en el aposento alto los 120 fueron llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu o regenerados. Fueron personas capacitadas con habilidades para predicar en idiomas. Pero ahora vemos que otra vez tenían miedo, el capítulo 4. Y ahora vemos a los 120 que ya habían sido bautizados y llenos del Espíritu, más los 3,000 salvos del primer discurso de Pedro, quienes ya habían sido regenerados, y ahora 5,000 nuevos creyentes del segundo discurso de Pedro. Y tenían miedo, todos, por las amenazas de los sacerdotes y los saduceos. Es más, hasta había una guardia de romanos que cuidaban a estos hombres, no a los cristianos, a los saduceos y fariseos, que también estaban en favor de ellos. Y vemos que Pedro les exhorta, les dice, no teman. Y mientras Pedro exhorta a que no teman, ocurre algo tremendo. Dice, el lugar tembló y todos, dice, los 120, más los 3,000, más los 5,000 fueron llenos del Espíritu Santo. Y a mí me asalta una duda. ¿Y por qué los llenó nuevamente? Ya habían sido llenos, ¿y por qué nuevamente llenos? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu, todos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Los llenó nuevamente el Espíritu para que no tuvieran miedo de hablar el Evangelio. Ahora lo hacían con energía, con valor, con pasión, con una firme decisión, y eso es potenciado. Es producido por el Espíritu Santo. Aquí vemos que hay llenura, pero no hay bautismo. ¿Se entiende? Los mismos que habían sido llenos en el capítulo 2, capacitados para predicar en otros idiomas a una multitud multicultural, ahora son llenos nuevamente para predicar con pasión, con valor. El Señor los estaba llenando para que ellos siguieran haciendo su obra. Y eso es como el Espíritu los usaba para que los pecadores escucharan de su pecado y la solución a este medio, a su pecado que era Cristo. Era una sociedad infestada de opositores al Evangelio de Jesús. Por eso los amenazaban y Dios los capacita no una vez, sino otra vez para predicar con valor en medio de las amenazas y las adversidades. Fíjense, vemos entonces un grupo que fue lleno una vez y ahora es nuevamente lleno. Pero ellos fueron regenerados solo una vez. Y eso es solo una vez. Y luego la llenura es algo que Dios lo hacía de manera más continua. Entonces, el bautismo vino en Hechos 2:4 junto con la llenura. Y en el 4:31 solo vemos la llenura del Espíritu, y por esto podríamos deducir que el bautismo es una obra del Espíritu que viene solo una vez. En cambio, la llenura es una obra del Espíritu que se puede dar múltiples veces. Entonces, el bautismo no es llenura. Todos somos bautizados, pero no todos somos llenos. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos, dice, ¿cuántos bautizados? Todos. Porque por un solo Espíritu, dice en Primera de Corintios 12:13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Está claro que todos hemos recibido el bautismo del Espíritu, y sin duda profundizaré este tema en algunas semanas, pero esta característica me permite saber que pertenezco al cuerpo de Cristo, que soy de Cristo.
Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, aquí es donde comprendemos bien. Pablo le dice a los corintios que todos ya fuimos bautizados. Eso ya ocurrió. Pero ahora nos dice que lo que debemos de ser es ser llenos del Espíritu. Entonces, al ver estos textos, podemos concluir que la llenura no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu. El bautismo es algo que pasa en mí y la llenura es algo en lo que yo coopero. El bautismo es algo que yo recibo, la llenura es algo que yo procuro, algo que demanda algo de mí. Por eso Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Y aquí es donde vemos uno de los errores del cual yo creo todos tuvimos en nuestra vida incipiente en el Evangelio: el buscar el bautismo en el Espíritu Santo, el procurar el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una enseñanza muy evangélica, sobre todo aquí en Chile, porque de acuerdo a lo que la palabra enseña, el bautismo no se busca. Este viene por medio del arrepentimiento, cuando Cristo me recibe y perdona mis pecados y me da de su Espíritu. Pero un cristiano buscando el bautismo del Espíritu Santo comienza con un error, porque generalmente se trata el bautismo como la llenura y estamos muy confundidos con lo que dicen, con lo que se pide o con lo que Dios pide de mí. Pero creo que a través de esta simple explicación hemos disipado esta confusión. El bautismo se recibe de manera inicial con el nuevo nacimiento. La llenura es algo que debo de buscar, en donde debo de participar. Hay otra confusión que también es muy común. Y vimos la semana pasada cómo en el inicio de la iglesia y para afirmar el ministerio de los apóstoles, Dios daba en las comunidades de su Espíritu. Y hace 2 semanas fue. Y Dios daba en las comunidades de su Espíritu Santo en la medida en que los apóstoles impartían del Espíritu. Los apóstoles llegaban a un lugar, predicaban el Evangelio bajo el poder de Dios, las personas se arrepentían genuinamente y ellos oraban por el don del Espíritu Santo. Oraban y los nuevos creyentes recibían al Espíritu Santo. Así fue el inicio y así Dios lo determinó en muchos lugares. El Espíritu está viniendo sobre los nuevos creyentes. Estos creen de a poco y lo reciben de a poco, pero después que el Evangelio se disemina por el mundo, eso ya no vuelve a ocurrir, porque se disemina entre judíos y gentiles y ya comienza a ser algo general. Los apóstoles ya tienen su liderazgo afianzado y el Señor comienza a hacer su obra de manera general. Por eso ya no era necesario que alguien impartiera el Espíritu. Ya todos creían por fe que el Espíritu venía sobre judíos y sobre gentiles. Ya todos sabían que la regeneración era una generalidad. Dios ama al pecador, no solo de una nación o de un pueblo. Ya sabían que Dios llamaba a todos los pecadores al arrepentimiento. Entonces, en la palabra vemos 2 tipos de llenura. Y en Hechos sobre todo es donde más se intensifica. Vemos en la palabra, por ejemplo, una llenura para una labor específica, que lo hemos enseñado en semanas anteriores. Y la otra llenura que vemos es un llamado a ser llenos del Espíritu de forma constante, de forma continua. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. La llenura para una labor específica es un tipo de llenura. En cambio, a la que la Biblia nos exhorta es una constante, es una forma continua. Y sobre todo esta confusión se genera al solo referirnos a un libro de la Biblia y no a todo el contexto. Sabemos que la Biblia se responde a sí misma y se explica a sí misma, por eso tenemos que ver todo lo que la Biblia nos enseña. Y quiero dar algunos ejemplos. Éxodo 31:3 nos muestra un ejemplo grandioso. Dice así, Éxodo 31:3: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio, esto es labrado, de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí la Biblia dice que Dios llenó a una persona de su espíritu para capacitarlo, a un artesano que es capacitado por Dios para hacer el arte, una persona inspirada por el Espíritu de Dios para crear arte para el tabernáculo.
esta capacidad era específica, dada por Dios para eso. Es impresionante. Otro ejemplo, Lucas 1:41. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, Elizabeth estaba embarazada, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth es la tía de María y María va a visitar a su tía y su tía era ya una anciana, Elizabeth. Y Elizabeth estaba esperando a Juan el Bautista y María en su vientre tenía a Jesús. Entonces dice que cuando oyó Elizabeth que María le saludó, dice que la criatura en el vientre de Elizabeth saltó. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es antes de Pentecostés. Y podemos ver la diferencia porque no era una presencia permanente, pero sí vemos la llenura con un propósito. Y mire, y esto es muy, muy interesante. Y exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Mire, esto es importante. ¿De dónde sacó Elizabeth esta revelación? Y esto es interesante. ¿Cómo ella supo lo que pasaba con María? ¿Por qué lo hizo a gran voz? ¿Por qué entendía que el Mesías estaba en el vientre de María? ¿Qué información tenía Elizabeth en relación al niño que estaba en el vientre de María? Y aquí está la explicación. La llenura del Espíritu abrió los ojos de Elizabeth. Porque cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, nos dice quién es Cristo. ¿Qué necesidad tenemos todos de Él? Y si no fuera por el Espíritu Santo, estaríamos desolados. Por eso Elizabeth le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Sin duda, lo que yo creo y lo que leí en algunos comentarios es que esto es el consuelo para María. El consuelo y el respaldo de Dios para ella, María, la madre de Jesús, ya que ella estaba altamente preocupada por ser una adolescente embarazada, sin marido, en una sociedad judía radical, donde el costo de ser una mujer embarazada, sin esposo, era perder la vida y era una exposición pública. Se cree que María tenía entre 15 y 16 años aproximadamente y se debe de haber sentido muy atemorizada por todo lo que estaba viviendo. Y ella va a buscar de algún modo resguardo y ve el respaldo de Dios que la consuela y le dice que todo está en sus manos. La afirmó y afirmó su corazón y usó a una mujer, su tía Elizabeth. Elizabeth le dice: no tengas miedo, eres bendita de Dios. El niño que llevas en tu vientre es el Hijo de Dios, es el Mesías. Dios está en control. Él te va a cuidar. El Señor está contigo. Qué respaldo de Dios más hermoso. Luego vemos que el esposo de Elizabeth queda mudo. Dios le habló que tendría un hijo con su esposa. Eso es el esposo de Elizabeth, Zacarías. Y ambos eran ancianos. Y él no creyó y le dijo que quedaría mudo, le dice el ángel, por su falta de fe, hasta que se cumpliera la palabra de Dios. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo cuando nació el niño. Esto es antes de Pentecostés. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cómo Zacarías sabía también que Jesús era el Mesías? Porque estaban llenos del Espíritu Santo para hablar y tener pleno razonamiento de que Jesús era el Mesías. A mí me gusta mucho un caso increíble de Pedro, cuando vemos en Mateo 16:13, cuando dice que ellos llegaron a una región que se llamaba Cesarea de Filipo. Y le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16:13. Y versículo 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una historia que conocemos mucho, pero quiero puntualizar en algo. Ninguno de los otros discípulos le dijo algo, o le dijo algo más certero o acercado a lo certero. Solo Pedro lo dijo, y de alguna manera el Espíritu Santo le reveló a Pedro quién era Jesús. Él está con ustedes, no en ustedes, ¿entiende? Y yo esto lo encuentro sorprendente, porque estoy seguro que Pedro no volvió a mirar de la misma forma a Jesús. Después de ese impulso generado por el Espíritu Santo, no lo miraba igual. Ya habían visto milagros, habían sido partícipes de eventos sorprendentes que Jesús había realizado, pero ninguno le dijo lo que Pedro le dijo. Y Jesús le responde: esto te lo dijo mi Padre. Wow, wow, qué sorprendente, hermanos, el ser llenos del Espíritu para algo, para Dios revelarnos al Hijo, para Dios mostrarnos su gracia, su misericordia, llenar a estos hombres antes del Pentecostés del Espíritu Santo, para darles convicción de que Cristo es el Señor. Yo creo que debe ser una experiencia que todo cristiano debe de haber vivido. Mira, si tú te has acercado al Evangelio porque alguien te prometió una mejor vida, no estás en lo correcto. Porque el acercarte al Evangelio debe de ser por causa de Cristo. El Espíritu te ha revelado a Cristo. Por eso muchos cristianos están en las iglesias con tantas dudas y cuestionamientos porque no han nacido de nuevo. Veamos otro caso, el caso de Pablo. Él se convierte, queda ciego por 3 días, y se acuerdan que yo les comentaba que fue enviado Ananías a orar por Pablo. Dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, estamos en el libro de Hechos. Las personas se arrepentían, pero aún no recibían la presencia del Espíritu. Y esto lo podemos explicar con todo lo que hemos aprendido antes. El Espíritu estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y esto nos da a entender que la obra del Espíritu es real. Sin duda, era el Espíritu Santo quien los convencía de pecado, pero no moraba en ellos. Y ya explicamos el por qué Dios envió a Ananías, simplemente para que hubieran testigos oculares de la realidad de que Ananías, al orar por él, Saulo tuvo una real conversión y una real llenura del Espíritu. Por eso dice el 9:17 de Hechos: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice el 18: al momento en que recibió el Espíritu, en que fue lleno del Espíritu, en que tuvo el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Fíjate, Zacarías estaba mudo, cuando fue lleno del Espíritu se le quitó lo mudo. Saulo ciego, y al instante de ser lleno del Espíritu recobró la vista. Qué grandioso. Dice: y levantándose fue bautizado. Hace referencia a ser bautizado en agua. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Wow. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu, te muestra a Cristo. Aquí no vemos lenguas con Pablo. No vemos el concepto de bautismo en el Espíritu que vemos en Hechos 2. O en otros textos donde fueron necesarias las lenguas. Aquí vemos que Pablo fue lleno del Espíritu. Vemos que es bautizado en el Espíritu, fue completo y lleno del Espíritu Santo, y fue lleno con un objetivo: para predicar en las sinagogas que Cristo era el Hijo de Dios. El perseguidor de Cristo, el que decía que Cristo no era Dios, ahora se para en los mismos lugares donde apresaba a los cristianos para decir: Cristo sí es el Hijo de Dios. Wow. Hechos 13:6. Vamos a ver otro ejemplo. Vemos a Pablo ya lleno del Espíritu.
ya bautizado en el Espíritu, ya con la plenitud del Espíritu Santo en su ser, y lleno del Espíritu para predicar en las sinagogas. Pero veamos este ejemplo, Hechos 13:6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, fíjate que deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre Bar Jesús. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, fíjense, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, en Bar Jesús, o en Elimas, este mago, falso profeta, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, fíjate, ¿qué hizo? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo pavor? No, dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El Espíritu Santo llena a Pablo. Fíjate, prepara el corazón del procónsul. Pero Satanás trae a un falso profeta, un falso mensaje, un hombre queriendo escuchar la verdad, pero hay otro que dice una verdad torcida, que es una mentira. Y está Pablo, que trae la verdad genuina. Y el Espíritu Santo ahora llena a Pablo, ¿para qué? Para confrontar a este hombre, fíjate, no para discutir doctrinalmente con él, no para discutir la verdad contra la mentira, no, sino para confrontar. Ahora Pablo, lleno del Espíritu, Dios le da la autoridad y la valentía para confrontar a este mago, falso profeta, en frente de la autoridad terrenal, el procónsul. ¿Y qué ocurre con el procónsul? Producto de ver la autoridad, la llenura del Espíritu en Pablo, la certeza de Pablo, cómo Dios respaldó las palabras de Pablo con el hecho de dejar ciego al falso profeta. De algún modo exhibió que era un falso hombre, que era un mago, que no era un hombre recto. Lo expuso públicamente al dejarlo ciego. Ahora tiene la valentía para predicar. Y el procónsul creyó, dice, en el Evangelio. Dice, maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y vamos a ver un caso que es el que he escogido yo para mostrar de manera radical la diferenciación de la llenura del Espíritu. Que Dios nos capacita, nos llena para algo específico, pero cada cristiano debe de buscar la llenura del Espíritu Santo de manera constante y continua. Hechos 6:5 nos muestra a un varón, a un hombre. Dice que los apóstoles, producto de que no estaban contentos en cómo se administraban ciertas cosas en la iglesia, dice que los apóstoles propusieron a la iglesia que de la misma iglesia hubieran personas encargadas en algunas labores de administración, porque ellos no podían hacer toda la labor. Imagínate, la iglesia eran muchas personas. Si hasta el capítulo 4 nos quedamos en 8,120 personas más los que Dios añadía a la iglesia, imagínate. Y ocurre que al no estar contentos con la administración, dice que los apóstoles les dijeron, yo les propongo que elijan ustedes 7 varones con ciertas características para que ejerzan estas labores, y nosotros nos vamos a dedicar a lo que tenemos que hacer, a la predicación del Evangelio, a la oración. Y dice Hechos 6:5, dice que agradó la propuesta a toda la multitud. A la multitud le agradó la propuesta para escoger a los diáconos de la iglesia que iban a ayudar a las labores que designarían los apóstoles. Y hablan primero, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense, Esteban era conocido por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? ¿Para qué fue lleno o por qué? Si pastor, usted dice que es para capacitar. Vemos
en ese simple párrafo que el estado de vida de Esteban era el carácter de Cristo en Esteban. Un hombre como Cristo, que imitaba a Cristo, que vivía piadosamente, lleno del fruto del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender, que es de lo que estamos hablando. La llenura del Espíritu, a la cual nos llama el apóstol Pablo en Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No es solo procurar la llenura en momentos para hacer algo, para predicar a mi familia. Señor, lléname. Sí se puede pedir. Señor, lléname de tu Espíritu para hablarle a mi familia ahora en Navidad. Sí se puede pedir, pero de lo que está hablando es que Esteban era reconocido por un carácter como Cristo. Por eso era reconocido dentro de la comunidad cristiana como un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Así reconocía toda la iglesia, incluso los apóstoles y toda la gente a Esteban como un hombre transformado y guiado por el Espíritu Santo. En su vida piadosa, en su carácter, en su manera de conducirse, era íntegro, era veraz. Así era conocido Esteban, como un hombre lleno del Espíritu. Y aquí podemos ver la diferencia. Hay una llenura para una hora específica y hay una llenura de continuo en la vida. Una llenura para algo específico y otra llenura que es una conducta, algo constante, o mejor dicho, que debe ser constante. Viendo un poco la vida de Esteban, él era tan piadoso y su vida era tan piadosa que gritaba al mundo con su vida que Cristo es Dios, que transformaba al mundo. Era un hombre tan usado por Dios con su vida que se juntó a un grupo de personas de distintas sinagogas y discutieron con él. Exhorta la palabra de Dios. Y los que discutieron con él no podían contrarrestar la sabiduría de Esteban, así dice el texto. Y lo que hicieron estos hombres fue sobornar a unas personas que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Estas personas, al hablar de que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios, provocó que el pueblo se violentara. Pusieron testigos falsos y llevaron a Esteban a un juicio público en medio del concilio. En ese lugar le dieron la palabra a Esteban para que se defendiera y Esteban les predicó. Y predicó a Jesús como Señor, los confrontó y les hizo ver que Jesús era el Mesías, un hombre lleno del Espíritu. Y dice la Biblia que fue tan grande su ira de estos hombres al escuchar las palabras de Esteban que les crujía los dientes. Dice Hechos 7:55. Pero Esteban, fíjate, él ya vivía lleno del Espíritu, pero acá dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Wow! Un hombre que lo que provocó, él vivía lleno del Espíritu, pero ahora la llenura del Espíritu es para algo específico. ¿Qué hace lo primero que ocurre? Él ve los cielos abiertos. Fíjate, a Bar Jesús, producto de la llenura del Espíritu, en Pablo se le cierran los ojos de la carne. Ahora Esteban, producto de la llenura del Espíritu, se abren sus ojos espirituales. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Y qué provoca esto? La llenura del Espíritu en las personas comunes. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, quiere decir que lo tomaron entre ellos, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es el único del que tenemos registro que dijo las mismas palabras que Cristo en su muerte, que perdone a sus asesinos. Esteban vivía lleno del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en él, así lo conocían, como un hombre lleno del Espíritu. Y ahora vemos que fue lleno del Espíritu para ver espiritualmente y morir glorificando a Dios. ¡Wow! Podemos ver en la Biblia cómo el Espíritu Santo llenaba a algunos hermanos para capacitarlos para hacer cosas. Lo vimos en Éxodo, lo vimos en Elizabeth y en Zacarías, lo vimos en el apóstol Pablo, y ahora vemos que Esteban tiene las dos formas de la llenura del Espíritu, la constante y la que el Señor capacita.
La llenura inicial, el Espíritu Santo lo bautizó, lo selló, lo hizo su templo. Ahora vemos que Él vive lleno del Espíritu, ocupándose de su vida espiritual, viviendo conforme a la palabra de Dios, el carácter de Cristo en su vida. Además vemos que al final de su vida el Espíritu lo llena nuevamente para capacitarlo. Abre sus ojos espirituales y muere glorificando a Dios. Y en Esteban vemos la llenura constante, un hombre que vivía lleno del Espíritu. Y la llenura para capacitarlo de un modo diferente. ¡Wow! ¡Qué ejemplo, Esteban! Un hombre que vivía lleno del Espíritu. Se conducía lleno. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia actual? Que quiere la llenura que capacita, no la llenura que debemos de buscar. Todos en las iglesias quieren ser llenos del Espíritu para predicar la palabra, para hacer milagros, para lograr algo. Quieren esa llenura, solo la que te capacita para hacer algo. Pero nadie está dispuesto a pagar el precio para vivir siendo lleno. Y de esa es la llenura que nos exhorta la palabra de Dios. Siendo llenos del Espíritu constantemente. Eso es lo que debemos de hacer, vivir para ser llenos del Espíritu. A eso nos exhorta la palabra de Dios, que debemos de vivir todos los días de nuestra vida cristiana anhelantes de ser llenos del Espíritu. Todos los días. Por eso entender lo que hoy tratamos de explicar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Lo primero es anhelarlo de la manera correcta. El Espíritu quiere que nosotros anhelemos ser llenos de Él todos los días. No para algo específico. No solo para ir y caer bien en una entrevista de trabajo, como muchas personas así toman a Dios como un amuleto. No, Dios nos llama a vivir constantemente siendo llenos y capacitados por su Espíritu para poder vivir una vida que honra a Dios. La próxima semana vamos a hablar de este tema, la segunda parte, y veremos de manera práctica cómo ser llenos del Espíritu. Yo te invito a que ahí en tu casa ores y roguemos al Señor que nos perdone primero por tener conceptos equivocados y pedir lo que no tenemos que pedir. Por eso la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites. Por eso necesitamos orar y arrepentirnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, de escuchar tu palabra y de entender términos, de entender, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Por eso te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pedir de manera correcta, a ver a través de este ejemplo de la palabra que necesitamos tu llenura. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos en la posición correcta, como lo vimos la semana pasada. Y entender, Señor, que la llenura constante es algo que yo debo de procurar. Por eso ayúdanos, Señor, capacítanos y llénanos cada día. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mi amor, ven. Ya nos vamos a despedir por hoy con ustedes. Como les decíamos, estén al tanto de lo que estamos compartiendo en las páginas, en las redes, en los WhatsApp. Por favor, sean gente diligente en eso. Busquemos al Señor. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Como les decía yo la semana pasada, ¿qué pasaría si se acaba esto de poder hacerlo por las redes sociales y ya no nos quedaría nada por hacer? Así que les invito a que procuremos buscar de Dios. Amor, ¿tú unas palabras? Sí, sigamos buscando a Dios, aprendiendo, no se desanimen, sino al contrario. Y bueno, sepan que todos estamos en lo mismo, buscando a Dios, esforzándonos, no olvidando sus promesas, su palabra. Y ese debe ser nuestro norte, mirarlo y seguirlo a Él. Así que eso, mis hermanos, Dios les bendiga. Y seguimos juntos, unidos de esta manera y dándole gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por todo lo que podemos hacer. Amén. ¿Qué les parece si ahí se ponen en pie en su casa? Tomen la mano a su esposa, a sus hijos y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Quieres orar, mi amor? Sí. Ya oremos. Señor, gracias te damos. Eres bueno, Señor, con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites experimentar, Señor, ver con nuestros propios ojos todo lo que está ocurriendo, Señor. Ayúdanos a tomar, Señor, este tiempo
para beneficio de nuestra vida espiritual, Sí, Señor. Obra en nosotros, ayúdanos, Por favor, Señor. que este tiempo, Señor, nos ayude a buscarte con todo el corazón, que aprovechemos al máximo las instancias, Señor, que tú nos das en familia, estando en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, para poder fortalecer la familia, edificar la casa, Señor. Ayuda a cada varón, a cada jefe, Señor, a cada cabeza de hogar, para que ellos puedan edificar sus hogares. Guíalos tú, trabaja en sus vidas, también en las mujeres, Señor. Ayúdalas a poder ser esa ayuda, esa mano, Señor, atenta, a tiempo, que está presta, Señor, para ayudar también a edificar el hogar. También ayuda a los jóvenes, Señor, a los adolescentes, Señor, a los niños, a cada uno de nuestros hijos, Señor, que están viviendo este tiempo, Señor. Muéstrate tú, Señor, también a sus vidas, a sus corazones, que ellos te conozcan, Señor. Tú, Señor, eres Dios de todos, no importa la edad, no importa las diferencias, Señor, que podamos tener, o características físicas, Señor, o sociales, sino que tú eres Dios nuestro Padre, de todos nosotros, Señor. Por eso clamamos por cada miembro, Señor, de nuestros hogares, para que tú hagas una obra, Señor, en sus corazones, en cada uno de ellos. Te damos gracias en este tiempo, por este tiempo, Señor, que hemos podido tener. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú sigas trabajando en nosotros, en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos dar fruto. Bendícenos, te damos gracias por este tiempo, y ahora que nos separamos, te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros. En ti confiamos, nuestra vida está en ti, nuestra esperanza, y te damos gracias, Señor, por eso. A ti sea la honra y la gloria, porque solo tú, Señor, eres digno. Te agradecemos y oramos a ti, a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Cuídense, Dios Dios les bendiga, estén nos bien. vemos, que estén bien. Cuídense Adiós. mucho. Chao, chao.